Vamos a sintonizarnos. Dice así: a todos los sedientos. ¿Cuántos están sedientos? Más en estos tiempos de calor, dicen algunos, ¿no? Sedientos por Dios, venid a las aguas, y los que tienen dinero, y los que no tienen dinero, perdón, no vamos a preguntar eso para que nadie salga balconeado, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y luego vuelve a decir: venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Di conmigo: comprar sin dinero. ¿Cómo es comprar sin dinero? Cuando escuchamos esto, inmediatamente, yo no sé, pero choca con tu razonamiento. ¿No es así? Comprar sin dinero. ¿Cómo puedes comprar sin dinero? Porque todo en este mundo, ¿verdad?, cuesta. Y algunas personas, yo no sé si lo has visto en las películas o en las telenovelas tal vez, ¿verdad? Dicen: todos tienen un precio, ¿no? Todo tiene un precio, todos tienen un precio. Comprar sin dinero. Bueno, cuando yo escucho esto, inmediatamente choca mi razonamiento, porque nuestro razonamiento nos dice: esto es una locura, esto es ilógico, esto es incongruente, esto no tiene sentido. ¿Cómo vas a comprar si tú no tienes dinero? Ahora, sin embargo, esto es lo que dice la Biblia. Dice: los que no tienen dinero, vengan y compren y coman también. Los que no tienen dinero, vuelve a decir, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche, que es algo esencial, vino y leche. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice la palabra no miente, que podemos comprar sin dinero. Ahora, antes de continuar en este mensaje, quiero aclarar algo muy importante. No vamos a profundizar sobre este versículo, porque este versículo nos va a llevar a otras cosas que en esta hora no vamos a tocar. No vamos a profundizar en su contexto, en el hebreo, el propósito de este versículo, su significado, sino lo que quiero resaltar es estas palabras o esta expresión: comprar sin dinero. Comprar sin dinero. Y ahí te lo sigo dejando sobre la mesa. ¿Cómo es comprar sin dinero? Bueno, como ya lo mencionamos, pareciera una locura comprar sin dinero, pero mi propósito al compartirte este tema es que podamos entender que lo que nos limita no es el dinero, lo que nos limita no es lo externo, sino lo que nos limita es la falta de renovación de nuestra mente. Cuando tú no tienes dinero, entonces no compras muchas cosas o no compras cosas. Cuando no tenemos los recursos necesarios, no hacemos muchas cosas. Así que repito, para que se quede bien claro, el propósito de este tema es que tú puedas entender que lo que nos limita no es el dinero en sí, no son las cosas externas, sino son las cosas internas. Hemos visto madres solteras, ¿verdad? Madres solteras que han sacado adelante a 3 hijos, a 4 hijos, a 5 hijos. Hemos visto eso, sin ayuda de los suegros o de los padres, han sacado a sus hijos adelante. Entonces no la limitó el esposo, el tener esposo o el no tenerlo. Hemos visto a gente paralítica, ciegos, a gente incluso, escúchalo bien, que tiene algún síndrome o alguna limitación mental, que está trabajando en algún restaurante, que está haciendo ciertas cosas, pero vemos a gente tan sana, con sus 2 manos, con sus 2 pies, con sus 2 ojos, ¿verdad?, con una mente brillante, que está hundido en la depresión en su casa y no quiere hacer absolutamente nada, ¿cierto o no? Entonces, no es lo que nos limita lo que podamos tener externamente. No es lo que nos limita el no tener el dinero precisamente, sino lo que nos limita es la falta de renovación de nuestra mente. Es entender esto. Ahora, la mayoría de las personas que desean realizar o tener alguna cosa, muchas veces no lo obtenemos
Por varias razones, hay varias razones, pero una de ellas es que esperamos el momento exacto. Esperamos, como decimos comúnmente o popularmente, que se alineen todos los planetas, habidos y por haber, para que entonces yo ejecute o haga lo que yo he deseado o lo que yo he soñado. ¿Cuántas personas dicen esto? Todavía no es el momento. Les predicas la palabra y ¿qué te dicen? Es que va a llegar mi tiempo. Va a llegar mi tiempo. Ya fracasaron en un matrimonio, ya perjudicaron a sus hijos, van por la segunda familia y las están perjudicando, ¿verdad? No entienden de razón, los meten a la cárcel, los sacan de la cárcel y dicen, todavía no llega mi momento de que yo pueda buscar a Dios. Todavía no se han alineado los planetas. ¿Has escuchado algo así? No es el momento de buscar a Dios, no es el momento de casarme y también hay que ver cuándo es el momento de casarnos, pero también muchas personas dicen dentro de la iglesia, no es el momento de servir a Dios. Hace años me dijo una persona esto: pastor, de verdad que nosotros queremos venir los miércoles, mi esposo y yo, pero Dios lo sabe. Así me dijo ella, fíjate, andamos metiendo a Dios en nuestras cosas. Dios lo sabe que mi trabajo me lo impide. Pues bueno, te diré algo: su trabajo se acabó, su esposo falleció y ella tiene el tiempo para venir los miércoles y no viene, y ahora ya ni los domingos. ¿Y en qué momento lo vamos a hacer? ¿En qué momento se puede aplicar esa expresión, manos a la obra? ¿En qué momento, hermanos? Por eso, fíjate lo que dicen incluso extranjeros, dicen de nosotros como mexicanos: ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Y la expresión es por varias razones, pero una de ellas es que siempre nos las pasamos a veces soñando, deseando ir a la luna cuando nunca hemos trabajado para que se pueda hacer una realidad. Esperamos el momento exacto, esperamos ese momento. Así es el ser humano, se hace muchas ideas del momento preciso. Nos empezamos a hacer así como ideas de que todo va a acomodarse y que en ese momento yo lo voy a hacer. Y sabes, una de las cosas, nunca va a suceder así. Como tú concibes en tu mente que se van a acomodar las cosas, nunca se van a acomodar así. Para que tú sirvas al Señor siempre va a haber obstáculos, uno, dos o muchos. Para que a veces tú te cases van a haber obstáculos. Para que a veces tú realices ese negocio de tus sueños van a haber obstáculos. Por ejemplo, ¿cuántas personas en este 2023 quisieron o quieren hacer un negocio? Pero han escuchado desde el 2022 que dice, es el peor año, es la crisis mundial, estamos en recesión mundial. Y entonces, por lo tanto, nunca es el momento adecuado, nunca es el momento preciso, porque tú lo concibes en tu mente de una forma así como que, repito, todas las cosas se van a alinear para que entonces tú ya puedas servir. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, no levanten la mano, no digan amén, solo es un ejemplo, pero ¿cuántas veces tú te has propuesto terminar la Biblia, leerla desde Génesis a Apocalipsis? Y dices, es que no tengo tanto tiempo, pero a lo mejor te quedas sin trabajo, como esta hermana que te dije hace rato. Te quedas sin trabajo. Estás todo el día viendo Face. Estás todo el día en las redes sociales. Y tienes todo el tiempo del mundo para poder acabar la Biblia. Pero te das cuenta que no es el momento, no es el tiempo, no son las oportunidades. Es más que nada si uno está determinado a hacerlo o no. Así que realmente nunca llega el momento preciso como nosotros lo concebimos. Por esa razón mucha gente nunca hace nada, porque está esperando ese momento. Y fíjate, algunas personas, Dios les concede larga vida, hasta los 80, hasta los 90 años, nunca fueron a pedir perdón. Nunca fueron a pedir perdón. Dios les ha concedido, me acuerdo ahorita de esto, cómo Dios es tan bueno y tan bondadoso. ¿Cuántos decimos amén a eso? Que una persona, cuando estábamos en otro lugar, iba a la iglesia con nosotros. Realmente no me atrevo a decir que era cristiana porque su comportamiento decía todo lo contrario, y ella estaba metida en muchas deudas. Era una mujer sola y ya un tanto grande de edad, unos 50 y tantos años en ese entonces, y tenía muchas deudas. Y entonces fuimos a su casa, ungimos su casa y
nos dijo, pastores, pueden orar por mí porque ella era de otro estado. Dice, tal familiar parece ser que me va a bendecir con tanta cantidad económica. Y entonces empezamos a orar, y cuando yo tomé sus manos, ungí sus manos, que las manos representan obra, representan trabajo, representan prosperidad también, ¿verdad? Yo oré por sus manos y Dios me dio una palabra en ese momento y me dijo, dile que yo la voy a bendecir, pero que ese dinero que reciba no es para que ella lo malgaste, sino para que pague sus deudas. Pues dicho y hecho, después ella misma nos testifica y nos dice que fue después de no sé cuántas semanas a ese estado que le dieron el dinero, una cantidad importante, y entonces yo dije, pues hermana, acuérdese de esto, que ese dinero es para pagar sus deudas. Pues nunca lo hizo, hermanos, nunca lo hizo, y mi esposa es testiga de eso, que no estoy mintiendo. Nunca fue a pagar sus deudas, aunque Dios le dio la oportunidad de hacerlo, sino que ella se siguió metiendo en problemas de tal manera, y esto no es un chisme ni tampoco una crítica, de tal manera que esta mujer salía con los vecinos de alrededor donde nos congregábamos antes a decir que nosotros necesitábamos dinero para seguir sustentando la iglesia y que si le podían dar una limosna o una ofrenda a nombre de nosotros. Nosotros nunca pedimos dinero, ¿verdad?, a nadie, y ella se quedaba con ese dinero. Pues cada vez se iba yendo más y más a un hoyo de pobreza y de miseria, porque la oportunidad le llegó, pero no la supo aplicar. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado así de frente para que le pidas perdón? Pero no es el tiempo, no son las oportunidades, es tu corazón. Que a veces no queremos, amada iglesia, no queremos pedir perdón, no queremos perdonar, no queremos pagar nuestras deudas, no queremos muchas veces nosotros hacer lo que aparentemente decimos que sí queremos hacer. Yo he escuchado a mucha gente que dice, ahora me voy a comprar mi carrito. No se compra ni un patín del diablo. No, en serio. Ahora sí, vieja, nos vamos, en este año nos vamos de vacaciones. ¿A dónde quieres ir? Nunca salen. Ahora sí vamos a comprar nuestra casa. ¿No estás cansado de rentar? No, pues sí estamos cansados de rentar, porque mira, luego nos sacan de aquí para allá y luego las rentas cada vez están más caras. ¿Por qué no compramos nuestra casa? Ahora sí vamos a trabajar todos, para comprar nuestra casa, y nunca lo hacen, porque esperan el momento oportuno y ese momento nunca llega. Así como lo concibes, no. Aunque por el otro lado Dios es tan bueno que nos bendice y nos da también oportunidades para hacerlo, amada iglesia. La mayoría cree que solo, fíjate bien, puede tener éxito si las circunstancias están perfectamente alineadas. Muchas personas creen eso, que solamente van a poder tener éxito cuando todo esté alineado, pero eso es una gran mentira. La siguiente causa por la cual muchas personas que desean cosas, desean tener un negocio, desean servirle a Dios, sueñan incluso con servirle a Dios, muchas personas desean ser utilizados por Dios, desean, ¿verdad?, prosperar económicamente, nunca lo hacen. La siguiente razón es porque se espera tener todo lo necesario para hacerlo. Todo lo necesario para hacerlo, ¿sí? Y este es otro de los aspectos que ha detenido a muchas personas para hacer realidad sus sueños, sus anhelos, sus deseos y empezar a hacer algo de sus vidas o algo con sus vidas. Y este es uno de los grandes errores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que deseamos, escúchalo bien, no vamos a tener todo lo necesario para hacerlo. Yo no sé si están aquí o no. Ok, bueno, ya me habían espantado otra vez. Fíjense bien. A ver, yo te pregunto esto. Cuando tú te casaste, ¿tenías tu casa propia? ¿Cuántos de ustedes tenían una casa propia? Así con sus 2 recámaras y todo, y hasta su jacuzzi ahí. ¿Cuántos tenían? No teníamos ni casa propia, algunos todavía ni tienen, ¿no? Mi casa propia, ni siquiera en algunos casos, tenían todos los muebles para casarse. ¿Pero qué? O sea, tú ya querías casarte. ¿Y qué hiciste? Te casaste. ¿Cierto o no? Ahora, no estoy hablando, para que no se malinterprete, y más por aquellos que son bien irresponsables, que eso sea correcto.
Pero a lo que voy es de que si tú esperabas tener una casa propia para casarte, ¿cuándo te hubieras casado? ¿Cuándo te hubieras casado? A los 60 años, ¿no? ¿Cuándo te hubieras casado? O por ejemplo, un negocio. Si tú esperas tener todos los recursos para hacer un negocio, que esa es una de las mentalidades que tenemos, yo tengo que tener todo lo necesario para hacer un negocio, y hoy ves negocios estables, negocios crecientes o incluso negocios multinacionales, o sea que están en diferentes naciones. Por ejemplo, hace algunos años cuando fui a visitar a mi hermano a Canadá, nos subimos a un mirador y desde ahí que empiezo a ver un logo que me pareció muy familiar, pero estábamos hasta arriba y empiezo a ver y era la empresa de Bimbo. Pues la empresa de Bimbo es multinacional, está en muchos países, en todos los continentes. Esas empresas que tú ves no comenzaron teniendo todo. De hecho, todo lo que ahora es grande comenzó siendo pequeño, amada iglesia. Y no lo digo con arrogancia, sino lo digo para exaltar a nuestro Dios. Pero nosotros comenzamos con 7 personas aproximadamente, con 20 sillitas de esas donde está sentado, que por cierto 10 las donó ahí mi papá, 10 las donó mi suegro, y comenzamos yo tocando una guitarra de madera que por cierto no era de nosotros. Así comenzamos. Hoy, o sea, las cosas han cambiado tanto y por la misericordia de Dios tenemos 2 terrenos de más de 15 millones de pesos, tenemos una construcción de millones, amada iglesia, tenemos micrófonos que valen más de 10,000 pesos, ¿verdad? Porque tienen diamantes por acá atrás, no es cierto, eso es broma. Y tenemos de verdad tantas cosas, pero si nos hubiéramos esperado el tener el terreno para hacer una iglesia, la iglesia es más que un terreno, la iglesia es más que una construcción, la iglesia es una inspiración de Dios, es el sueño del corazón de nuestro Padre y nos pusimos a trabajar en ello para que se pudiera hacer una realidad. Así que el punto es, no esperes tenerlo todo para hacerlo. Eso es lo que nosotros estábamos a veces pensando. Y fíjate bien, les cuento un testimonio más. ¿Está bien? Les cuento un testimonio más. Tocante al techo. Yo estaba analizando, el día de ayer me brotó más este mensaje que hoy te estoy compartiendo y me puse a pensar, con razón sucedió así en el caso de mi esposa y en el mío como pastores principales de esta casa. Desde hace 2 años, aproximadamente 1 año y medio sin exagerar, estábamos ya con la determinación o con el deseo más bien, con el deseo de tener ese techo, de tener ese techo, de tener ese techo. ¿Por qué? Teniendo ese techo ya íbamos a empezar a acomodar y ya íbamos a estar del otro lado. Y de hecho les digo una cosa, ya estamos del otro lado y primeramente Dios en este año vamos a poseer esa tierra, amén. Pero estábamos con esta situación. Consultamos a un arquitecto, consultamos a un ingeniero, consultamos a soldadores profesionales, a constructores específicamente de techos, que le hacían techos a Walmart, a todas estas empresas grandes, y todos nos decían, mínimo son 2 millones. De 2 millones a 2,300, a 2,200, pero mínimo, la verdad, pastor, no creo que gaste usted menos de 2 millones. Entonces, por lo tanto, cuando escuchábamos 2 millones, se me caía más el cabello. Cuando escuchábamos 2 millones, no de verdad, o sea, yo amaba más a los que no diezman. O sea, decía, Señor, quiebrántale su corazón a este sinvergüenza, ¿no? Porque digo, Dios mío, 2 millones y todavía no diezmamos y no ofrendamos con tanto que hemos recibido de Dios. Señor, quebrántale su corazón, ¿no? He orado por ustedes de una manera pacífica, hermanos, ya. Bueno, y entonces me desesperaba, hablando en serio me desesperaba. Nos angustiábamos, lo veíamos como un gigante, 2 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar 2 millones nosotros? Y entonces ahora descubrí esto. Yo creía que tenía que tener los 2 millones para hacer el techo. Y sabes, te digo una cosa, nunca los tuvimos, pero ya está hecho. Compramos sin dinero. ¿Cómo es eso? Porque tuvimos la determinación. Y dijimos, aunque no tengamos los 2 millones, nosotros vamos a comenzar a trabajar. Empezamos a comprar unas láminas, después unas estructuras de acero y después, ¿verdad? Así nos fue llevando el Señor, impulsando. Y te digo una cosa, y ya lo has escuchado, yo lo sé,
pero como testimonio que se quede grabado. Ese techo no costó 2 millones, costó 1.300.000. Ese es el primer milagro, que casi nos costó la mitad de lo que nos habían dicho. Ese es el primer milagro. Compramos sin dinero, nos costó la mitad. Y el segundo milagro, por decirlo así, es que de ese 1.300.000 que ya nos gastamos, solo teníamos como 450,000 pesos. O sea, nos faltaba más de 800,000 pesos para eso. Pero si nosotros nos hubiéramos esperado en tener los 2 millones, ese techo no existiera. Así que hoy te lo digo en el nombre de Jesús, con un testimonio de fe de mi parte hacia ustedes, para inspirarlos, que no esperes tener todos los recursos para hacerlo. No esperes tener todo el conocimiento, haber acabado toda la Biblia para predicarle a esa persona en la calle. No esperes tener el instituto terminado para que entonces le sirvas al Señor. No esperes tener todas las cosas. Si ya es el tiempo de que te cases, Dios te va a proveer. Si Dios te está diciendo, sal de ese trabajo donde te explotan, donde estás perdiendo tiempo importante que se lo puedes dar a tu familia, y pon un negocio. No esperes tener todos los recursos del negocio para hacerlo. Hoy levántate en fe, créele al Señor que Dios es el proveedor y que va a ir acomodando las cosas conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, amada iglesia. Así que no es tener para hacer, es querer para hacer. Repito, no es tener para hacer, es querer para hacer. Es al revés. Y yo le dije a mi esposa, por eso no lo hacíamos. Porque estábamos al revés. Necesitábamos nosotros los 2 millones y decíamos 2 millones, 2 millones. Y después dijimos, no, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. En menos de dos meses aproximadamente lo hicimos, amada iglesia. Ese milagro. ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor? Así que le damos gracias al Señor. Dale fuerte ese aplauso a Él. Así que este es el error que cometemos. Por eso te digo que nos hace falta mucho renovar nuestra mente. Mira, hemos ido a algunos lugares, para no alargarme y no aburrirlos con ese tema. Hemos ido a varios lugares porque me gusta mucho observar. Hemos ido a Guatemala, hemos ido a Canadá, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a algunos lugares y nos han contado que esos hotelazos, esos hoteles de lujo o esas iglesias, mega iglesias, que son más bonitas que el Auditorio Nacional, o sea, le caben 12,000 personas, te puedes imaginar, 12,000 personas. Y tienen audio y tienen unas pantallas de primer nivel. De verdad, en Guatemala, ¿sí? Que no estamos hablando de Estados Unidos, pero que Guatemala tiene mucha prosperidad porque es un pueblo que busca de Dios, en muchos casos de ellos, o en gran parte de la población. Y Dios los ha bendecido de una forma extraordinaria. Pero en esos lugares, la mayoría comenzó sin tener todos los recursos. Y se fue añadiendo y se fue añadiendo. Aún inconversos han usado este versículo y han dicho, yo he comprado sin dinero. Y cuando me lo han dicho, a mí me duele, o sea, me alegra por ellos, pero me duele en mi corazón decir, ¿y por qué nosotros no? Por esto, porque tú esperas tener para hacer. Y hoy Dios te dice, tú primero tienes que querer para hacer. La determinación, amada iglesia, para tener éxito. Ya vimos entonces que no son las circunstancias ni que se alineen todos los planetas o el momento oportuno como nosotros lo andamos pensando. No son tampoco todos los recursos, ni siquiera el saber hacer las cosas. Escúchalo bien, ni siquiera saber hacer las cosas. Es que no sé cómo. Dice la gente, no sé cómo. ¿Tú crees que nosotros, si nos hubieran grabado en ese tiempo, no sé, hasta me daría a lo mejor un poco de pena, ¿tú crees que nosotros sabíamos predicar la palabra de Dios como hoy la sabemos predicar? ¿Sabíamos de liberación como ahora lo sabemos? No. Estábamos preparados en una parte, pero no teníamos todo. Y ahora no tenemos todo, pero mañana tendremos más si seguimos buscando a Dios. Porque dice la palabra de Dios, tocante incluso a la prosperidad económica, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura, amada iglesia. Así que no es el momento oportuno, no es que llegue el momento oportuno, no es los recursos, no es el dinero, ni tampoco el saberlo hacer. Y entonces tú puedes decir, ¿y entonces qué es?
Es la determinación. Es la determinación. Es que la mayoría no estamos determinados. ¿Y qué es la determinación? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Es la decisión que persevera hasta el fin. O sea, llueve, truene o relampaguee, yo lo voy a hacer porque yo estoy determinado. Porque yo estoy determinada. Mira, cuando a veces, yo se los he platicado aquí en confianza, espero que nadie me critique, pero Dios me sacó de la depresión y he visto algo muy importante. El diablo, una de sus estrategias del diablo es volverte a poner las cadenas que Cristo las rompió en la antigüedad. O sea, yo fui sacado de la depresión, pero es ahí donde el diablo me quiere meter varias veces. Y en varias etapas de mi vida o momentos de mi vida ha querido venir la depresión. Pero yo le dije ayer a una persona, yo ya la distingo, hasta la huelo a la depresión. Ya sé cómo quiere entrar a mi vida. Y en ese momento yo me acuerdo de algo cuando quiere entrar la depresión a mi vida. Yo estoy determinado a ser feliz. Yo estoy determinado a no manchar mi alma ni esclavizarme, porque yo no nací para ser esclavo de esa maldita enfermedad llamada depresión, sino yo nací para tener gozo y para tener paz. Habrá momentos difíciles, amada iglesia, pero sobre todas las cosas, el gozo del Señor es mi fortaleza y tendría que ser tu fortaleza también. Así que la determinación, ¿estás determinado a ser feliz? Como les he dicho a tantos matrimonios, tú no estás determinado a estar en paz, tú estás determinado a ver quién gana la pelea. Pero por ganar tantas peleas pierdes tu relación. Así que obsérvate, analízate, ¿estoy determinado? Mira, Dios, la vida es tan generosa, como ya lo dije hace rato, que nos da los comos. Aquí te estamos dando el cómo. Cuando tú vienes a la iglesia, te estamos dando el cómo. Y lo estoy pensando ahorita para decir esto, no, pero lo digo sin afán de ofender a ninguna congregación, a ningún pastor. Varias personas que hoy se congregan con nosotros, que estaban en otras iglesias, varias, no todas, 2, 3 personas, 4 personas o familias nos han dicho esto: pastor, yo crecí en una iglesia donde siempre se predicaba lo mismo. Dice, y aquí desde que yo tengo varios meses con ustedes, me ha sorprendido la variedad de mensajes que Dios los ha inspirado a dar. Y no lo digo con arrogancia ni con soberbia, te estoy diciendo esto ¿por qué? Porque Dios, repito, la misma vida, la iglesia, nosotros como pastores, estudiamos para darte el cómo, pero la determinación no la podemos implantar en tu ser. O sea, no hay trasplantes de determinación, que el que tiene mucha determinación le pase al que no tiene un poquito. Eso no funciona así. Te estamos dando el cómo. Hoy yo te estoy diciendo el cómo. No necesitas tenerlo todo para comenzar algo. Necesitas tener determinación. Necesitas tener de verdad las agallas, hermano, para decir voy a hacerlo, me voy a levantar. No puede ser posible que sigamos cayendo enfermos toda la familia. No puede ser posible que al final de la quincena o a mediados de la quincena estemos jalándonos los cabellos y pidiendo para 1 kilo de tortillas cuando somos hijos de Dios. No puede ser posible que sigamos peleando de esta manera. No puede ser posible que nuestros hijos estén ya traumatizados por tantas groserías que nos decimos nosotros como matrimonio, y que en la iglesia nos besamos o nos agarramos de la mano, pero ahí en la casa estamos viviendo como un infierno. No es posible. Cánsate de eso. ¿No te has cansado de vivir mal? ¿No nos hemos agotado de vivir mal? ¿No nos hemos cansado del pecado, hermano? ¿No nos hemos cansado de siempre estar en esa inmundicia llamado pecado, y que después te estás avergonzando y entra la culpa? ¿Y qué necesidad de toda esa situación si nosotros podemos vivir en obediencia y en santidad por el poder del Espíritu Santo de Dios? Cánsate de eso. Yo le he dicho a mi esposa, jamás me verás mendigando, y no porque sea pastor, sino porque yo he creído algo. Yo soy una persona trabajadora, yo soy una persona derecha y honesta, que puedo ver a cualquier persona a los ojos sin deberle ni un solo peso, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque también he honrado a mi casa, a mi familia, a mi esposa. No la trato como una Bartola, como algunos cristianos que dicen, ay Bartola, ahí te dejo esos 3 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz, y todavía si te sobra 10 más, por favor, porque ya sabes que ese pastor siempre anda criticando.
¿No? Yo no trato así a mi esposa. Mi esposa tiene zapatos, hermanos. Y aunque algunos de ustedes son tan amorosos y le obsequian algunas cosas y la honran como su pastora, eso no me da derecho a mí de ser irresponsable y de no cumplir con mis necesidades con ella. Y entonces, yo sé que no viviré una miseria. ¿Y sabes también por qué? Porque ese no es mi posición. Ese no es mi lugar. Yo me cansé hace años de vivir deprimido, de vivir en el pecado, y dije jamás. Y no es que sea perfecto. Y yo le decía a una persona, ¿sabes por qué estamos haciendo ese templo? Entre muchas cosas más. Porque es el corazón de un padre hacia hijos. Es el corazón de un padre de no vamos a estar ya rentando, porque tenemos un lugar donde nadie nos va a sacar. No vamos a estar rentando jamás. Y pase lo que pase con nuestras vidas, si Dios nos lleva antes, si Dios nos manda a otro lugar, ahí va a ser un punto de reunión para que todo aquel que quiera adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores le va a adorar con toda libertad, porque esa es nuestra casa, amada iglesia. Pero aparte de todo esto, ¿sabes por qué es? Para decirte, el mensaje es: se puede. Podemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo podemos hacer. Esto y más, amada iglesia. Para decirle al drogadicto, se puede vivir sin la droga. Para decirle al de la ira, se puede vivir en paz. Para decirle al depresivo, se puede vivir con gozo. Para decirle al pobre, puedes prosperar. Tenemos nosotros que dar ese mensaje, pero no ya con palabras. Ya no con palabras, sino con acciones. Acciónate. No necesitas tener todo, ni la oportunidad exacta para que tú lo puedas hacer, solo la determinación. Pero la determinación tiene un precio. Se sacrifica algo. Es que tú quieres poner tu negocio de 9 a 10 y ganar 5,000 pesos. Sí, porque no, a las 8 ya me desvelo, pastor. Pero se tiene que pagar un precio. Es que yo le dije a una persona, considera esto: si detrás de tu deseo de servirle a Dios está, porque luego no trabaja, y ella me lo comentó, entonces yo le dije, mira, detrás de ese deseo, que está bien que sirvas a Dios, puede estar oculto tu irresponsabilidad, tu conformismo y tu pereza. Y dice la Biblia esto, que el perezoso todo desea, pero nada alcanza. Siempre está deseando un montón de cosas, pero nada alcanza. Pero el diligente será prosperado. Así que, amada iglesia, determínate. Determínate. Y analiza por unos momentos en esta noche las cosas que tú ya lograste. ¿Por qué las lograste? Los que han terminado la universidad, por poner un ejemplo, ¿por qué lo terminaste? ¿Fue fácil terminar la universidad? Dicen, fíjate bien, dicen que solo de toda la población, de más bueno, ya estamos cerca de los 8,000 millones de seres humanos en todo el mundo, solo el 1% ha terminado la universidad. Así que no es fácil. Pero ¿por qué terminaste la universidad? ¿Por qué conseguiste comprar tu casita? ¿Por qué? ¿Por qué vives estable después de 10, 15 años, 20 años de matrimonio? Vives bien con ese hombre, con esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué le sigues sirviendo a Dios cuando ha habido tantas cosas a tu alrededor, errores de los pastores y tantas cosas, pero te mantienes? ¿Por qué? Porque has estado determinado o determinada. Así también en las cosas que todavía no logras, tenemos que determinarnos nosotros. Y como ya lo vimos, uno de los errores es pensar que debemos de tener todo para hacerlo, pero no es tenerlo todo, es comenzar con lo que ya tenemos. Y mira, quiero llevarte un ejemplo en Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Éxodo 4 del 1 al 5. Si ves algún joven ahí, dile, se puede avanzar. Dile, se puede avanzar. Lo puedes hacer, joven. Éxodo capítulo 4, versículo del 1 al 5 dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció el Señor. Aquí
un poquito del contexto es que Dios se le aparece en una zarza que está ardiendo, y el milagro no es que la zarza arda, porque la zarza eran como esas, como lo que vemos nosotros en las películas del Medio Oeste. ¿Sí han visto cuando está el camino así, el desértico, y pasa una bola ahí como ¿de qué dice? No les entiendo nada, pensé que estaban hablando en lenguas, dije ya Dios los tocó. De ramas y todo eso, ¿no? Y pasa una bola así toda seca de ramas. Las zarzas, incluso con el calor del desierto tan fuerte, ardían. El milagro no era ese, el milagro era que no se consumía, porque algo tan seco se consume rápido. Y Moisés vio y pasó los minutos y vio que no se consumía y dijo, esto es algo milagroso. Y Dios lo empezó a llamar a través de ese milagro, llamó su atención. Dios llama la atención de muchas formas en nosotros, ¿cierto o no? A veces a través incluso del dolor nos llama la atención de que el único que nos puede sanar nuestro corazón es Dios, ¿verdad? Y entonces Dios lo llama y le dice, te encomiendo algo. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y mi pueblo está muy afligido porque ese faraón los ha esclavizado, los ha tratado muy mal, los ha torturado, los ha matado. Han crecido siendo esclavos y han muerto siendo esclavos. Llevan 400 y tantos años de esclavitud. Así que hoy se acabó la esclavitud y tú vas a ser el escogido, Moisés, para llevar a mi pueblo a la libertad. Qué encomienda, ¿no? Y entonces Moisés empezó a poner muchos pretextos, como ustedes comprenderán. Muchos pretextos. Lo primero que dijo, pues si me vas a escoger como profeta, yo no sé hablar. Creen algunos que era tartamudo. Y empezó a poner muchos pretextos. Y aquí seguimos en el versículo 2 y dice, y el Señor dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Ese es lo que yo quiero hoy que tú lo puedas recibir esta pregunta. Dios te pregunta esto. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tus manos? Porque no eres manco, ¿ah? Bueno, la mayoría aquí no. ¿Qué tienes en tus dos manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y hablando muy en serio, hermanos, ¿sí? O sea, sin tono de chiste, obviamente no nos estamos refiriendo a que tengas uñas, mugre y cosas así en tus manos, ¿eh? ¿Qué tienes en tus manos? Es que Dios ha depositado en todos, unas cosas, otras cosas, pero en todos ha depositado algo el Señor. Por eso Dios dice en su palabra, cuando vengas a mi templo, no vengas con las manos vacías. ¿Y sabes por qué? Una de las razones, porque Dios te ha bendecido. Porque Dios te ha bendecido. ¿Qué tienes en tus manos? Y entonces le hace esta pregunta. El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Moisés tenía una vara. Repito, no sé qué tengas tú. Y él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano. Fíjate, nuevamente, extiende tu mano. Manos, obra, acción. Y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano otra vez. Por eso, dice, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés pensaba concretamente que no tenía lo suficiente para presentarse ante Faraón. Porque Faraón no era cualquier persona, era la persona más poderosa en ese momento. Y en segundo lugar, Moisés pensaba que no tenía lo suficiente para que pudiera liberar al pueblo. Pero Moisés tenía más de lo que se había imaginado. Moisés tenía más de lo que se había imaginado. Fíjate lo que dice la Biblia, que como Moisés no se levantó otro profeta, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero de tantos y de tantos y de tantos profetas, y que él no sabía hablar, no se imaginó la magnitud de donde Dios lo iba a llevar. Porque Moisés primero creció en el palacio, era tal vez un posible heredero al trono. Después defendió a uno de sus
hermanos israelitas y mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo. Y la pasó 40 años siendo un pastor ahí en el anonimato. Pero después de esos 40 años, Dios lo llama a la grandeza. Sin embargo, Moisés se empieza a achicar como muchos de nosotros. Yo no sé si tú has escuchado, amada iglesia, lo que dicen. No es que le tengas miedo al fracaso, sino que le tienes miedo al éxito. Y como me dijo hace tiempo una persona, fíjate bien lo que me dijo esta mujer. Teníamos menos de un año como pastores, menos de un año como iglesia. Hace 14 años, para que me entiendas. Y entonces, nunca se me va a olvidar esta escena. Estábamos en 2 cuartitos ahí que nos prestaban mis papás en su terreno. Y entonces, terminando uno de los servicios, me acerco con esta persona, con esta hermana, que por cierto, de repente viene todavía acá a la iglesia en momentos, y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, bien. Y a la vez noté su rostro mal. Y le dije, ¿estás bien? Me dice, sí, estoy bien, pero mal. De esas incógnitas, por eso me salen tantas canas, por culpa de ustedes, sus respuestas raras. Y entonces me dice, bien, pero a la vez mal. Y entonces le digo, ¿pero cómo es eso? Ahora sí que explícame, ¿no? Le dije, ¿cómo es eso? Y me dice, mire, pastor. Y me lo dijo con mucha seriedad en ese momento. Me dice, yo nunca me había sentido con tanto gozo, porque llevaba meses de recibir a Cristo en su corazón. Nunca me había sentido con tanto gozo, pero a la vez me siento mal, porque como nunca había experimentado tanto gozo, me pregunto, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Cuánto me durará la alegría? Sabes, hay personas que como todo el tiempo ha sido dolor, tragedia, sufrimiento, enojos, peleas, piensan que no hay algo más allá. Y como les he dicho, amada iglesia, el pez solo piensa que todo el mundo es agua, pero no todo el mundo es agua, no todo el planeta Tierra es agua. Hay tierra, hay montañas, hay desiertos. Pero como él nunca ha salido, es lo único que él piensa que hay. Hoy yo te digo, hay más de lo que está en tu mundo. Tienes que salir, tienes que tomar la mano del Todopoderoso y salir. Porque hay más de lo que tú te imaginas. No le tengas miedo a vivir feliz, porque para eso fuimos llamados. Y aunque no vamos a tener una vida color de rosa, que todo el tiempo siempre tengamos nuestra carita como el emoticón amarillo con una carita feliz, no todo el tiempo, porque va a haber momentos de luto, momentos de tristeza, pero se puede vivir más feliz de lo que tú te imaginas. Y eso es el mensaje que le estaba dando Dios a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Me estás poniendo muchos pretextos, Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Y entonces le dice, tengo una vara. ¿Y sabes qué representa la vara? Poder y autoridad en las manos de Dios, amada iglesia. Esa vara no era ocasional. Esa vara pareciera que era por la que usaba como pastor de ovejas, pero esa vara ya Dios la había escogido. Hay cosas que Dios te ha puesto en tus manos desde antes que tú vinieras incluso a la iglesia. Ya te había dado dones, ya te había dado talento. Y entonces, por ejemplo, una persona que tal vez viene a la iglesia decía, con razón yo sentía un vivo deseo de cantar y de cantar y de cantar, pero ahora ya no le voy a cantar al dolor, ya no le voy a cantar a la tristeza, le voy a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese don ya te lo había dado el Señor desde antes que fueras cristiana, desde antes que fueras cristiano. Así que Dios ya le había dado una vara a Moisés y le está diciendo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Con lo que tienes en tu mano, comienza con lo que tienes. Ese es el mensaje, ese es el punto. El problema es que muy pocas personas pensamos en lo que tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque andamos pensando más en lo que no tenemos. No pienses en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes. A ver, ¿sabes hacer pan? Pues ponte a trabajar de panadero. Pero es que ya muchos venden, pero no como el tuyo. No con esa unción que le vas a hacer así. No. Ese sudor, ahí va a estar la bendición para que se lo coman. No, amada iglesia, en serio. Es que la gente te va a decir, miren, hay muchos negocios, pero yo no sé por qué vengo a comprarle a usted, señora.
Pero tú sí sabes por qué, porque Dios está contigo, porque la gracia de Dios está contigo. Es que tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo, una hija del Dios Todopoderoso. Tienes que creerlo, amada iglesia, porque por eso andamos por la calle de la amargura. Yo antes, fíjate, una de las cosas que casi nunca he compartido, y si alguien me ayuda tantito, por favor. Yo nunca le dije, creo, esto a mi esposa, pero ahorita me acordé de esto. Y Dios me fue cambiando en este aspecto. Cuando nos casamos hace 16 años, un poquito más, mi esposa y yo, tuvimos una pequeña luna de miel. Me refiero a que tuvimos 3 días que nos fuimos a un lugar muy cercano, aquí a Huastepec. No nos alcanzaba para más. Yo tenía 23 años, ella tenía 21 años. E incluso recuerdo que, algo muy curioso, pues teníamos poco presupuesto para andar ahí comiendo en los restaurantes, mucho menos en los restaurantes, y apenas si nos alcanzaba para una fondita por día. Y entonces compramos ahí queso, compramos jamón, y mi esposa llevó su plancha para hacerlas sincronizadas ahí en el cuarto del hotel. Y ahí estábamos comiendo, pero pues estaba, ahora sí que la luna de miel, no era la luna de hiel como algunos de ustedes comprenden. Estábamos súper enamorados y seguimos estando enamorados. Pero yo era, o sea, yo no sé si ese era mi oficio, ser contador, porque yo desde niño todo he estado contando, todo. Y entonces me he quebrado la cabeza un montón de veces, ¿no? Recuerdo que cuando iba al tianguis, preguntaba como en 20 puestos, y donde tenían el descuento de 5 pesos, ahí lo compraba, ¿no? Por 5 pesos me andaba martirizando, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, mi mentalidad ha cambiado, pero recuerdo que en esas ocasiones, y en esa ocasión en particular de la luna de miel, yo empecé a contar y dije, ay nanita, estoy gastando más de lo que me imaginé, estas sincronizadas salieron caras. Y entonces recuerdo que íbamos en la noche caminando ahí por las callecitas de Huastepec, y yo iba así. Ella, mi esposa, que casi no habla, ¿verdad? Me iba hablando un montón de cosas, y yo iba agachado, y de repente veía al cielo, pero normalmente iba agachado. Y no por fijarme, sino porque yo tenía un deseo muy fuerte: encontrarme un billete, encontrarme unas monedas. Yo deseaba eso, hasta que Dios cambió mi mentalidad y me dijo, no busques abajo, busca arriba, ahí es donde vas a encontrar. Y amada iglesia, hemos podido hacer lo que Dios nos ha permitido hacer, y haremos muchísimo más para Dios, para su gloria, porque hemos entendido algo: vamos a hacer y vamos a comenzar a hacer con lo que ya tenemos, no con lo que quisiéramos tener. ¿Qué quisiéramos tener, amada iglesia? Mucho más. Yo sé que tú deseas tener mucho más, pero comienza con lo que ya tienes. Con lo que ya tienes. ¿Tienes salud? Úsala. ¿Tienes manos? Úsalos. ¿Tienes talentos? Descubre dentro de ti, es que tengo el don de convencimiento, pues ponte a vender. ¿Qué tienes? ¿Sabes? Uno de los ejemplos tan maravillosos es que vemos en el caso de David, antes de presentarse con Goliat, enfrentarse con Goliat. Era una pelea a muerte, ¿eh? No creas que era así como los de la secundaria que se andaban empujando, ¿no? No, era una pelea a muerte. O sea, ahí solamente uno iba a quedar en pie. Y sabemos la historia que David era un joven de 16 años y se enfrenta a un gigantón que era súper experto en la guerra, en el arte de la guerra. Goliat sabía pelear muy bien, tenía toda su armadura y todo. Y entonces Saúl escucha que David quiere pelear contra Goliat. Suena una idea totalmente descabellada y le dice, bueno David, si realmente tú quieres pelear, pues yo te voy a echar la mano, así que te voy a prestar mi armadura. La armadura del rey Saúl se le iba a prestar a David, y entonces David se la pone, pero no se siente cómodo usando esa armadura, porque en primer lugar no era de él, y porque ni sabía usarla, así que no se siente cómodo y la desecha. Y el mensaje que da David es esto: yo no voy a usar algo que Dios no me ha dado, yo no voy a usar algo que no tenga en ese momento. Pero ¿qué tengo? Pues tenía sus 5 piedras.
y tenía la onda y agarró la onda y entonces se enfrentó contra Goliat y lo mató. De un solo tiro le incrustó la roca en la frente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque David no se puso a pensar, es que tengo que tener mucha capacidad, es que tengo que ir a la guerra muchas veces para que entonces pueda enfrentarme con un guerrero de esa magnitud. No, sino que él dijo, mira, tú vienes con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Así que, amada iglesia, aquí podemos ver que no son los recursos, que no necesariamente es tener más conocimiento, sino que lo que tienes, úsalo. Y como dijo Basil Walsh, dijo esto: no necesitamos más fuerza, no necesitamos más habilidad o una oportunidad más grande. Lo que necesitamos es usar lo que tenemos. Y si tú entiendes este mensaje o lo has entendido, de ahora en adelante podrás comprar sin dinero, porque el dinero no es el que te limita, sino es tu mentalidad. No esperes el momento oportuno, el tiempo, que se alineen todos los planetas. No esperes que te lleguen todos los recursos, ni que tú seas la persona más capacitada. Dios busca más que gente capacitada, gente dispuesta. Solo hoy toma la determinación y sírvele al Señor. Haz eso que has soñado, haz eso que le has dicho tantas veces al Señor, que le dice: Señor, yo te quiero servir, pues sírvele. Sírvele hoy, amada iglesia. Con lo que tienes, Dios te va a empezar a prosperar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Si tú lo crees, ponte de pie, dale un buen aplauso al Señor con todo tu corazón y le damos gracias a Dios. Primero quiero que tú levantes tus manos, o que las pongas más bien enfrente de ti, que las veas unos momentos y que le digas: gracias, Señor, por lo que has puesto en ellas. Dile: gracias, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Hoy ya no voy a esperar en tener aparentemente todo lo que me hace falta para comenzar. Hoy comienzo con lo que tengo. Dile: hoy comienzo con lo que tú me has dado, Señor. Espíritu Santo, trae revelación a tu pueblo. ¿Qué es lo que has puesto en sus manos? ¿Cuáles son los dones, las habilidades, los talentos, las virtudes que has puesto en ellos, Señor? Para que lo podamos ejecutar. No vamos a esperar, Señor, como decimos comúnmente, que todo se acomode o que todos los planetas se alineen para hacerlo. No vamos a esperar tener todos los recursos, Señor, si no, nunca lo vamos a hacer. Porque todo lo que ahora es grande comenzó siendo pequeño. Hoy tomamos lo que tú has puesto en nuestras manos, lo que tenemos, para ejecutarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amada iglesia, yo sentí en mi corazón que tú ores por alguien, que tú ores por alguien y que le digas: tú eres importante para Dios. Ora por alguien, pero hasta el último dale esa palabra: Dios está contigo, tú eres importante. Muévete de ahí, de tu lugar, por favor, si tú así lo sientes en tu corazón. No es forzoso, pero que tú puedas orar por alguien y que digas: Señor, ayuda a mi hermano o a mi hermana para que él pueda poner manos a la obra, accionarse en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que toda mentalidad de estancamiento, toda mentalidad, Señor Jesús, que nos ha llevado a estancarnos, a decir no puedo, a decir no tengo, a decir no lo sé hacer, sea quitado, sea quebrantado de nuestros corazones, amado Dios. Señor, renueva la mente de tu pueblo, renueva la mente de tus hijas, Señor, que algunas de ellas están esperando que su esposo regrese para que entonces puedan ser prósperas. Dios, muéstrales que tú estás con ellas y que tú eres su proveedor. Muéstrale a ese joven que no tiene que tener todos los recursos ni toda la experiencia para hacerlo, que él puede empezar a abrirse camino porque tú vas delante de él. Padre, caiga todo conformismo. Y ahí ora para que caiga todo conformismo. Dile: Señor, toda mentalidad de conformismo, toda pereza, Señor, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, hoy a avanzar. Ayuda a mi hermano a avanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dale un abrazo y dile: Dios está contigo, Dios está con nosotros. Amada iglesia, y le damos a Dios una ofrenda de palmas con todo nuestro corazón a Él. Gloria a Dios. Dáselo fuerte al Señor.
Pueden tomar su lugar. Muchas bendiciones a todos los que nos han sintonizado. Y le dejamos estos momentos a la pastora Lucy. Gloria a Dios.